Buenas tardes, Asamblea Pueblo de México. Mañana arrancamos con este diálogo histórico, republicano y respetuoso. Esperamos a las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si todos y cada uno de ellos desean hablar y exponer frente al Parlamento, tendrán oportunidad de hacerlo. Tendrán la oportunidad de hablar las y los 6 consejeros de la Judicatura, y explico ahorita por qué 6, adicionales a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me refiero a 6 porque la ministra Norma Piña asistirá con doble cachucha, como presidenta de la Suprema Corte y como presidenta del Consejo de la Judicatura Federal. Lamento informarle que no podrá hacer uso de la voz en 2 ocasiones, una como presidenta de la Corte y otra como presidenta del Consejo de la Judicatura, puesto que aunque son 2 funciones, se concentran en una misma persona. Pero la escucharemos respetuosamente porque la investidura con la que ella va a ir a hablar a la Cámara de Diputados es la que la Constitución en este momento le reconoce. Y si esa Constitución se reforma y si esa Constitución le otorga esa investidura a otro ciudadano con esa misma dignidad, le respetaremos y lo escucharemos en el Parlamento. Escucharemos también a los representantes de las asociaciones de jueces y de magistrados y, por supuesto, a quienes representan a los trabajadores del Poder Judicial Federal. A la Corte, con este pleno respeto, le invitamos a razonar si es sostenible que ambas instituciones, Consejo y Corte, sean encabezadas por la misma persona. Que en ese ejercicio autocrítico nos digan qué opinan. Al Consejo de la Judicatura, si el sistema de nepotismo es sostenible, con cifras de hasta el 80% de familiares incrustados en el Poder Judicial Federal, tratándose de magistradas y magistrados, frente a solamente 34% de quienes prestan servicios de carácter técnico. Aquí se ve también la desigualdad. Quienes están colocando familiares en el Poder Judicial Federal son las personas juzgadoras. A las juezas y magistradas, a la presidenta de esta asociación, que nos diga qué opina, si le parece correcto que solo el 24% de las personas juzgadoras en el país sean mujeres. Porque la paridad establecida en la Constitución mandata que esto permee en todos los órganos y poderes del Estado mexicano. Y el Congreso ha avanzado en muchos de estos aspectos, pero hace falta que en el Poder Judicial Federal también se logre la paridad. A los representantes de los trabajadores, que nos digan qué opinan sobre los beneficios, lujos, privilegios y excesos que concentran las personas titulares. Uno de los más escandalosos son los bonos de más de 700,000 pesos anuales, bonos de riesgo, que se conceden solamente a los jueces y magistrados, y no al actuario que va y notifica la sentencia y que está en la calle, y no al secretario que firma la sentencia que dicta una condena, por ejemplo, en materia penal o que dispone sobre el patrimonio de las personas. Aceptamos que es necesario reformar la justicia local y ojalá que aprovechemos esta oportunidad porque, como ya lo dijo el legislador del PAN, falta mucho por añadir. Yo coincido en que hay que complementar la reforma con aspectos locales, porque ese es uno de los primeros puntos de contacto del ciudadano, pero no es el único. Y aquí recuerdo que el Poder Judicial Federal tiene dualidad. Juzga en materia ordinaria, en cuestiones federales, y también son tribunales de amparo que revisan la actuación de autoridades administrativas o jurisdiccionales. O sea, hay jueces ordinarios en materia civil, penal, laboral, administrativa en materia federal. Y también a nivel local se ejercen estas funciones. Hay que analizar lo que ocurre con los poderes judiciales locales y aunque se ha dicho aquí antes, hay que reiterarlo. En medio de toda esta discusión pública nacional, ¿cómo es posible que el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue, se atreva a nominar a una magistratura a la esposa del fiscal que lleva 15 años en el cargo? No es ni siquiera prudente que lo haga en este momento, pero habla de su pleno cinismo y compromisos que ha guardado con quienes integran tanto a la Fiscalía como al propio Poder Judicial o los órganos de justicia administrativa. Quisiera también que reflexionemos en torno a esta división o debate entre impartir justicia o juzgar conforme a la ley. El artículo 404 del Código Penal de España sanciona a las autoridades administrativas o jurisdiccionales que, a sabiendas de su injusticia, dicten una resolución arbitraria. ¿Y qué dice el Código Penal de México?
225, fracción sexta. El mismo tipo penal, prevaricato. A quienes dicten una sentencia a sabiendas, en una resolución de fondo o sentencia definitiva, que sean ilícitas por violar un precepto terminante de la ley. Mientras que el Código Penal de México obliga a los jueces a dictar sentencias conforme a la ley, el Código Penal de España los obliga a dictar sentencias conforme a la justicia. ¿Qué poder judicial queremos? Un poder judicial que se ponga del lado del pobre, del necesitado, del débil, del afligido, del jubilado y del comerciante, entre otros. Muchas gracias. Gracias, diputado. Una vez que hemos agotado los extremos de las intervenciones acordadas, les informo que tenemos registradas intervenciones para rectificación de hechos. Las y los oradores registrados son los siguientes: diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena, quien va a utilizar el tiempo cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario Morena, que ocupará el espacio cedido por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Braulio López Ochoa Mijares, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y concluimos con el senador Rogelio Zamora, del Grupo Parlamentario de Morena. Cada uno de ellos tendrá hasta 1 minuto para su participación, por lo que concedemos el uso de la palabra a la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, hasta por 1 minuto. Con su venia, quiero contarles, mito que esta reforma sea una simulación porque no hay disposición de escuchar, discutir y mejorar la iniciativa. La realidad es que se ha desarrollado un parlamento abierto que mañana inicia y que desde el 5 de febrero se han venido llevando varios foros. Mito que los perfiles de los jueces y magistrados se elegirán a modo y no serán profesionales. Verdad, en la época de Zedillo cambió a todos los magistrados y jueces y nadie dijo nada. La realidad es que se prevé requisitos específicos para asumir cargos en el Poder Judicial, garantizando la imparcialidad y profesionalismo. Va a fortalecer su autonomía y el Estado democrático. Mito, va a desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal. La verdad es que este ha sido incapaz de cumplir su obligación de combate a la corrupción e impunidad, pues la presidenta de la Suprema Corte es la misma presidenta del Consejo de la Judicatura. No se puede ser juez y parte. Concluya. Voy a concluir. Lo que buscamos es, mito, reducir de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte. La realidad es que queremos reducir el número de ministros como en Estados Unidos, que sea a 9, y por supuesto bajar las pensiones millonarias que reciben los ministros. Por lo tanto, los invitamos para el día de mañana a estos foros. ¿Es cuánto? Se concede el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, hasta por 1 minuto. Gráficamente, buenas tardes, muchas gracias, presidenta. Al pueblo de México. El pueblo de México elige a las personas titulares de los poderes legislativos y ejecutivo. ¿Por qué no hacerlo con el Poder Judicial? Hay un procedimiento y este procedimiento va a ser democrático. Los invito a que compañeras y compañeros acudamos a estos foros. Una de las partes sustantivas que me ha emocionado es saber que la iniciativa propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para recibir denuncias, investigar conductas y sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, con lo que se complementa la reforma a fin de combatir con eficacia la corrupción e impunidad imperantes en este hoy Poder Judicial. Nada por encima del pueblo, el pueblo es el que manda y vamos a fondo con la reforma del Poder Judicial. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra y con él concluimos al senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 1 minuto. Esta reforma es revolucionaria, es cambiar el régimen viejo de autoritarismo que durante mucho tiempo existió en nuestro país. Dice el artículo 39 constitucional que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo de México, que todo poder público deriva del pueblo y que se instituye en beneficio de este, y que el pueblo de México tiene en todo momento el derecho de modificar su forma de gobierno.
Esta reforma lo que hace es que se cumpla ese artículo 39, porque actualmente el Poder Judicial no dimana del pueblo de México, dimana de un presidente, porque así el régimen, sobre todo neoliberal, lo estableció, que una sola persona decidiera quiénes iban a ejecutar el Poder Judicial. Hoy lo que buscamos es que el pueblo de México tenga en sus manos la facultad de elegir a sus ministros, que el Poder Judicial también esté sometido al pueblo de México. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado. Senador, una vez agotada la lista de oradoras y oradores, continuamos con los asuntos del orden del día. Informo a la Asamblea que, atendiendo la solicitud de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, los integrantes de la mesa directiva suscribimos un pronunciamiento sobre los hechos ocurridos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta propuesta viene acompañada de las firmas de apoyo de legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente. Doy lectura al mismo. Pronunciamiento único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos condena enérgicamente el intento de golpe de Estado perpetrado por algunos grupos de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Asimismo, manifiesta su apoyo irrestricto al presidente constitucional, señor Luis Alberto Arce Catacora, electo democráticamente por la ciudadanía boliviana, y hace votos porque la situación política se restablezca a la brevedad y permita vivir aquella nación hermana en paz y armonía. Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 26 de junio de 2024, y firman los integrantes de la mesa directiva. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el pronunciamiento. Ya, por supuesto, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior pronunciamiento. Quienes estén a favor de que se apruebe, les ruego levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se aprueba, senadora presidenta. Aprobado el pronunciamiento de la Comisión Permanente sobre los hechos ocurridos en el Estado Plurinacional de Bolivia. Comuníquese. Asimismo, les informo que la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República y quien es integrante de la Comisión Permanente, senadora Beatriz Paredes Rangel, remitió un pronunciamiento relacionado con el mismo tema, el cual se encuentra publicado y se anexa al expediente.